Cordial saludo, profesora Camila y compañeros. Espero que todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Luis Ángel Mosquera Urrutia y les voy a hablar sobre la Iglesia y la unificación. La Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, o conocida como la Iglesia y la Unificación o la Secta Hmong, es un movimiento religioso fundado en Corea del Sur el 1 de mayo de 1954 por Sun Myung Moon. Nació el 25 de febrero de 1920 en Chongun, Corea del Norte, y falleció el 3 de septiembre de 2012 en Corea del Sur, a los 92 años de edad. Este movimiento religioso mezcla credos cristianos con la espiritualidad oriental. Las creencias de la Iglesia y la unificación se basan en la Biblia y se explican en el texto El principio divino. Sun Myung se autoproclamó como el Padre verdadero a cargo de asumir el papel de integrar las religiones y filosofías y de volver a conectar al hombre con Dios, conexión que fue interrumpida por la caída original. Los seguidores de este movimiento religioso sostienen que el pecado original obedeció a un adulterio entre Eva y Lucifer, que provocó la caída espiritual, y luego una relación anticipada entre Adán y Eva provocaría la caída física, pasando en consecuencia toda la descendencia de Adán y Eva a ser del linaje de Satanás. También afirman que Jesús, enviado como el Mesías, no interpretó correctamente la voluntad de Dios, por lo que fracasó en su misión redentora al no casarse y al ser crucificado, por lo que el mundo continuaría bajo el poder de Satanás, hasta la llegada de Sun Myung Moon, el Mesías de la segunda venida, llamado a concluir la misión redentora que Cristo no alcanzó. La idea central de las creencias de Moon van encaminadas a la formación de una sola familia en el mundo. El fracaso de los primeros padres, Adán y Eva, hace necesario la llegada de los nuevos padres, Moon y su cuarta esposa, y quienes se inserten en estos nuevos padres obtendrían la salvación espiritual. Como lo dije anteriormente, esta se fundamenta en el texto conocido como el principio divino, cuya versión general consta de dos partes. La primera parte contiene 7 capítulos y la segunda parte contiene 6 capítulos. En cada uno de esos capítulos hay diferentes sesiones en las cuales se encuentran diferentes subtemas. Ahora voy a hablar un poco sobre el contenido de la primera parte. En el capítulo 1 habla del principio de la creación. En la sesión 1 de este capítulo, las características duales de Dios y del universo. En la sesión 2, la primera fuerza universal, la acción de dar y recibir y el fundamento de 4 posiciones. Sesión 3, el propósito de la creación. Sesión 4, el valor original. Sesión 5, el proceso de la creación del universo y su periodo de crecimiento. Sesión 6, el mundo sustancial invisible y el mundo sustancial visible, cuyos centros son los seres humanos. En el capítulo 2 se habla de la caída humana, cuya sesión 1 encierra la raíz del pecado. La sesión 2, la motivación y proceso de la caída. La sesión 3, la fuerza del amor, la fuerza del principio y el mandamiento de Dios. Sesión 4, las consecuencias de la caída humana. Sesión 5, la libertad y la caída humana. Sesión 6, la razón por la que Dios no intervino en la caída de los primeros antepasados humanos.
El capítulo 3 habla sobre la consumación de la historia humana. En la sesión 1, la realización del propósito de la creación de Dios y la caída humana. La sesión 2, la providencia de la salvación. Sesión 3, los últimos días. Sesión 4, los últimos días y los días actuales. Sesión 5, los últimos días, la nueva verdad y nuestra actitud. El capítulo 4 habla de la llegada del Mesías y el propósito de la segunda venida. La sesión 1 habla de la salvación a través de la crucifixión y la sesión 2, la segunda venida de Elías y Juan Bautista. En el capítulo 5 ya se habla de la resurrección. En la sesión 1 toca la resurrección, la sesión 2 la providencia de la resurrección, la sesión 3 la unificación de las religiones por medio de la resurrección a través del retorno. En el capítulo 6 habla de la predestinación. En la sesión 1 la predestinación de la voluntad de Dios, sesión 2 la predestinación de cómo y cuándo se realizará la voluntad de Dios, la sesión 3 la predestinación de los seres humanos, la sesión 4 explicación de los vínculos bíblicos que apoyan la doctrina de la predestinación absoluta. Ya en el capítulo 7 habla de la cristología. La sesión 1, el valor de una persona que ha cumplido el propósito de la creación. La sesión 2, Jesús y la persona que ha cumplido el propósito de la creación. Sesión 3, Jesús y los seres humanos caídos. Y la sesión 4, Renacimiento y Trinidad. Allí termina la primera parte. Pasamos ahora a la segunda parte. Introducción a la restauración. La sesión 1 nos habla del principio de la restauración por indemnización. La sesión 2, el curso de la providencia de la restauración. La sesión 3, la historia de la providencia de la restauración y yo. En el capítulo 1, la providencia para el fundamento de la restauración. En la sesión 1, la providencia y la restauración en la familia de Adán. La sesión 2, la providencia y la restauración en la familia de Noé. Sesión 3, la providencia de la restauración en la familia de Abraham. El capítulo 2 habla sobre Moisés y Jesús en la providencia de la restauración. Sesión 1, los cursos modelos para lograr la sumisión de Satán. Sesión 2, la providencia de la restauración guiada por Moisés. Sesión 3, la providencia de la restauración guiada por Jesús. El capítulo 3 habla sobre los periodos de la historia providencial y sus respectivas duraciones. La sesión 1 toca los periodos providenciales paralelos. La sesión 2, el número de años y generaciones de los periodos de la era para el fundamento de la providencia de la restauración. Sesión 3, los periodos de la era de la providencia de la restauración y sus respectivas duraciones. Y la sesión 4, los periodos de la era de la prolongación de la providencia de la restauración y sus respectivas duraciones. El capítulo 4 habla sobre los paralelos históricos entre las dos eras de providencia de la restauración. Sesión 1, el periodo de la esclavitud en Egipto y el periodo de persecución en el Imperio Romano. Sesión 2, el periodo de los jueces y el periodo de los patriarcas. Sesión 3, el periodo del Reino Unido y el periodo del Imperio Cristiano. Sesión 4, el periodo de los reinos divididos del norte y del sur y el periodo de los reinos divididos del este y el oeste.
Sesión 5. El periodo del exilio y regreso de Israel y el periodo del exilio y regreso papal. Sesión 6. El periodo de preparación para la venida del Mesías y el periodo de la preparación para la segunda venida del Mesías. Sesión 7. La providencia de la restauración y el progreso de la historia. El capítulo 5 ya habla del periodo de la preparación para la segunda venida del Mesías. La sesión 1, el periodo de la reforma religiosa. Sesión 2, el periodo del conflicto religiosos e ideológicos. Sesión 3, el periodo de la maduración de la política, la economía y las ideologías. Sesión 4, las guerras mundiales. Ya en el capítulo 6 habla sobre la segunda venida. Sesión 1, ¿cuándo volverá Cristo? Sesión 2, ¿cómo volverá Cristo? Sesión 3, ¿dónde regresará Cristo? Sesión 4, paralelos entre el tiempo de Jesús y el actual. Y sesión 5, la causa de la confusión de las lenguas y la necesidad de su unificación. En las deidades principales de este movimiento religioso encontramos a Dosumunjan, espíritus celestiales y Cristo. Los seguidores son conocidos como Monis, unificacionistas. Mayor cantidad de estos se encuentran en Corea del Sur. Cuentan con una gran megaiglesia en Seúl, Corea, y otra Isla de la Paz en Liberia, que es el sitio de la Academia Nueva Esperanza. Los miembros de la Iglesia de la Unificación creen que Jesús se le apareció a Mon cuando tenía 16 años y le pidió que terminara el trabajo que dejó inconcluso. Después de un tiempo de oración y reflexión, Mon aceptó la misión y más tarde cambió su nombre a Sun Jung Mon. El principio divino como enseñanzas oficiales de esta iglesia fueron escritas por primera vez como Woli Wombon en 1946. La segunda versión ampliada, Woli Gerson o explicación del principio divino, no se publicó hasta el 1957. Mon predicó en el norte de Corea después del final de la Segunda Guerra Mundial en 1946 y fue encarcelado por el régimen comunista de Corea del Norte. Luego fue liberado de la cárcel junto con otros norcoreanos por el avance de las fuerzas estadounidenses de las Naciones Unidas durante la Guerra de Corea, que esta hace parte de la Guerra Fría, desde el 25 de junio de 1950 al 27 de julio de 1953. Este construyó su primera iglesia de barro y cajas de cartón como refugiado en Busan, ciudad de Corea del Sur. Mon fundó oficialmente la iglesia en Seúl el 1 de mayo de 1954, denominándola Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial. Este nombre alude a la intención de Mon de que su organización llegase a ser una fuerza unificadora para todas las denominaciones cristianas. La frase Asociación del Espíritu Santo tiene el sentido del original en coreano espíritus celestiales y no el Espíritu Santo del cristianismo. El término unificación tiene connotaciones políticas y religiosas, que de acuerdo con la enseñanza de la Iglesia, la restauración debe ser completa, tanto espiritual como física. La Iglesia se expandió rápidamente en Corea del Sur y hacia el final de 1955 habían 30 centros de la Iglesia en todo el país. La actividad misionera de la Iglesia de la Unificación en América del Sur se inició en la década de los 70. En 1970 Mon dio una serie de discursos públicos en los Estados Unidos, incluyendo uno en el Madison Square Garden en Nueva York en 1974 y dos en 1976 en el Yonkers Stadium en Nueva York en los terrenos del Monumento Washington, donde Mon habló
sobre la esperanza de Dios para los Estados Unidos frente a 300.000 personas. En 1975, la Iglesia de la Unificación celebró una de las más grandes reuniones pacíficas de la historia, con 1.2 millones de personas en Yeouido, Corea del Sur. Y en 1976, la Iglesia de la Unificación estableció su sede en Nueva York, en el Hotel Nueva York. Estrategias de proselitismo. A los integrantes de este movimiento se les suele ver por las calles, plazas, puertas de universidades y estaciones terminales, vendiendo rosas para el sostenimiento de la comunidad e invitando a jóvenes y a sus sedes para escuchar una serie de conferencias donde exponen sus creencias. También dice que estas creencias se irían intensificando progresivamente, donde se haría con mucha frecuencia y dejaría poco tiempo para la reflexión, lo cual permitiría que los seguidores puedan aceptar esas creencias allí expuestas. También son frecuentes los ayunos, que en algunas ocasiones llegan a varios días. Otra forma también para captar adeptos sería mediante las organizaciones que son dependientes del movimiento, como la Confederación de Asociaciones para la Unificación de Sociedades de América, la Federación de Mujeres por la Paz Mundial, Asociación de Familias Internacionales para una Nueva Argentina. Invitan a distintas personalidades que desconocen de la dependencia de dichos organismos con la Iglesia de la Unificación. Mediante esa estrategia también buscan cómo captar adeptos, cómo captar seguidores. Y además de Corea del Sur y Japón, la Iglesia de la Unificación logró instalarse en Estados Unidos y en países de América Latina como Brasil y Argentina. También aquí dejo un ejemplo de que aquí conseguí también que en Colombia hay una sede que se encuentra en Bogotá. Aquí están unas imágenes. Dice que se encuentra ubicada en Google Maps, sale que está en la calle 106, número 1465. Dice que en Usaquén, en Bogotá, que se encuentra allí esa sede de la Iglesia de la Unificación, la sede central acá en Colombia. Está alguna referencia.